leí en enero fue La rumba de Ángel de Campo. El sexto libro que leí en enero fue Amor. En realidad esta es una nueva adquisición, no tiene mucho que lo adquirí. Está ilustrado y diseñado por Bani, dice ahí, no sé si sea correcta la pronunciación. Pero tienen que verlo, en serio, es que no es un libro cualquiera, no lo es. La historia está contada a través de pequeñas frases, pequeñas oraciones y dibujos, ilustraciones preciosas. Por ejemplo, dice, había una vez una niña, cambiamos de hoja, tenía a tus padres, claro, pero... Y así sucesivamente. Es muy, o sea, te lo lees de una sentada, es bastante rápido, pero es muy muy bonito. Oh, es hermoso. El último libro que leí en el mes de enero fue La parcela de José López Portillo y Rojas. Esta es una de las novelas mexicanas más importantes. A diferencia de la anterior antología, esta es totalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque forma parte de la corriente del realismo. Una de las características principales del realismo es la descripción de absolutamente todo. Entonces en este libro vas a encontrar eso. Y si no te gusta que haga tanta descripción, pues probablemente se te haga un poco tedioso. Pero déjame decirte, ¿alguna vez has visto una de esas películas de Chente Fernández en la Revolución? Pues así de bueno te cuenta el chisme. No lo haga, compa. Eso sí, como dije, en realidad describe. Por ejemplo, hay un personaje que en realidad no es tan relevante. O sea, aparece una vez, pero tarda 10 páginas en describir toda su historia y su psicología y todo lo que él piensa, para que al final solo termine saliendo en unas 3 páginas adelante y es como, ¿qué? ¿Por qué? Pero bueno, realismo. Si te interesa, la historia trata acerca del conflicto entre Don Pedro y su compadre Don Miguel. Ellos en la historia estarán peleando por un terreno. A lo mejor a nosotros nos parece un poco ridículo pelearse por un terreno, pero recuerden que en ese tiempo eran haciendas, y no haciendas pequeñas, eran grandes extensiones de tierra, podían llegar de un estado de la república a otro. Entonces ese terreno pues era bastante grande. Obviamente no se va a enfocar solo a esto, esta es la historia como principal, pero va a tener sus diferentes ramas. Por ejemplo, la historia de sus 2 hijos tienen un amorío y así. Lo único que no me gustó de este libro fue su final, porque como que sentí que leí todo y al final no pasó mucho, o no pasó lo que yo quería que pasara. Y en febrero el primer libro que leí fue Azul de Rubén Darío. Y en realidad me llevé una gran sorpresa. Este libro es uno de los más representativos, si no es que el más representativo del modernismo. La verdad, yo nunca había leído un libro perteneciente al modernismo, entonces yo no sabía qué esperar. Solo sabía algunas características como generales. Yo sé que este libro no es que en realidad describa todo lo que fue este movimiento. Esta es una serie de cuentos y poemas. Me gustan mucho las criaturas que aparecen en los cuentos porque son como de mitología o no existen, son de fantasía. Y a lo mejor en estos tiempos ya nos parece muy común porque la ciencia ficción se volvió bastante famosa o la fantasía en sí ya es bastante común. Pero si lo comparamos con el realismo, en donde se describían absolutamente todo lo que de verdad sucedía en su alrededor, pues esto fue como un gran cambio que hubo. Mi cuento favorito de este libro, yo creo que de toda la vida, es El pájaro azul. En verdad, me sorprendió bastante. Y es que ni siquiera no les quiero describir de qué trata, no les quiero decir porque quiero que vayan a leerlo ahora mismo en este momento. De hecho, en la feria del Palacio de Minería hubo una lectura en voz alta de este cuento y yo tenía muchas ganas de ir, pero aún tenía clases, entonces no pude y fue muy triste. El segundo libro que leí en el mes de febrero fue la antología del modernismo, que no lo tengo en físico. La antología, así como la del romanticismo, también está editada por la UNAM. El tercer libro que leí en el mes de febrero fue la famosa novela de la Revolución, Los de Abajo, de Mariano Azuela. Les cuento un secreto. Mi maestra que tuve hace 2 años, que era de lengua española, se apellidaba Azuela. Y descubrimos que era la nieta de Mariano Azuela. Sí. El tercer libro que leí en el mes de febrero fue Psicoanálisis y Perversión, pero tampoco lo tengo en físico. El cuarto libro que leí fue La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán. Este libro también forma parte de la novela de la Revolución Mexicana.
En los de abajo tienes la perspectiva de los pobres, de la clase más baja. En cambio, en la sombra del caudillo vamos a tener la visión de los más poderosos, de los políticos, que son diputados, incluso sale el que sería, bueno, el que representa al presidente. Vendría siendo un tipo de novela política. Por eso es que me gustó más que los de abajo. En realidad como que vienen cosas más macabras, más mafiosas. Está escrita de una manera bastante sencilla, entonces no es nada aburrida. La sombra era del mes de marzo, disculpen. Lo siguiente que leí en el mes de marzo fue una selección de cuentos de esta antología, que es el cuento hispanoamericano de Seymour Menton. De esta antología leí 8 cuentos. Mi preferido fue El árbol de María Bombal. El cuento trata de la historia de Brígida, pero es muy interesante, porque te cuenta su historia tanto a través de la música como precisamente de la historia de un árbol, o más bien de su árbol. O sea, es como una evolución en ella. De aquí conseguí una de las citas que más me ha gustado en toda mi vida y se las quiero compartir. Puede que la verdadera felicidad esté en la convicción de que se ha perdido irremediablemente la felicidad. Entonces empezamos a movernos por la vida sin esperanzas ni miedos, capaces de gozar por fin todos los pequeños goces, que son los más perdurables. De esta otra antología, que también es de cuentos hispanoamericanos, leí 10 cuentos. Esta es de Editorial Porrúa y el compilador es Fernando Burgos. Aquí hubo algo muy gracioso. Confundí un cuento, tenía que leer el cuento de El Ángel, pero me confundí de autor, entonces terminé leyendo el cuento de El Ángel de Amado Nervo, que fue mi preferido de los que leí. Se puede decir entonces que leí 11 cuentos. Me gustó muchísimo. No podría decir en sí de qué trata, porque solo le leí 2 veces tratando de comprenderlo bien, pero después busqué en internet ensayos y al parecer es un cuento que estudian mucho, entonces hay como bastante simbolismo detrás de todo, una explicación muy grande, entonces sería muy superficial lo que yo les pueda llegar a decir. En sí trata de un ángel que cae a la tierra. Y el último libro que leí fue El toro de Minos de Leonard Cottrell. Este libro tiene bastantes investigaciones arqueológicas. De hecho, trata principalmente de 2 arqueólogos muy importantes que participaron en el descubrimiento de una civilización anterior a la griega. Esto es todo por hoy. Les agradezco mucho que estén aquí y si se quedaron hasta el final del video, en serio, muchas gracias. Gracias por la espera, por suscribirse, darle like, comentar. Próximamente les estaré compartiendo un Document Your Life o Documenta tu vida. Es solo porque pasaron bastante cosas importantes en este momento de mi vida y es algo que quiero compartir con ustedes para que nos conozcamos mejor. No es algo que estaré haciendo como periódicamente o cada mes, solo a veces. Yo soy Carla y nos vemos en la siguiente burbuja de letras. ¿Qué decía yo al final? Yo soy Carla y nos vemos en la siguiente burbuja de letras. Este es tu canal y ni siquiera sabes qué decir. Se me olvidó qué se decía.